Muy bien, creo que ya estamos iniciando grabación. Perfecto, entonces estamos ya listos para empezar con nuestra clase de hoy. Muy bien, estimadas y estimados colegas, ¿qué es lo que vamos a hacer? El día de hoy vamos a tratar de completar ya la revisión de las ecuaciones en diferencia. Y vamos a cerrar, creo ya, el tema. Y vamos a cerrar esta revisión que estábamos haciendo de las ecuaciones de indiferencia de orden P. ¿Ya? Entonces, simplemente ahorita sí ya muy rápido vamos a explorar y recordar eh, en qué punto había quedado la discusión, ¿no? Entonces, simplemente para que recordemos, ¿no? Nosotros en la clase pasada habíamos planteado la necesidad de resolver esta ecuación en diferencias de orden P, ¿ya? O sea, una ecuación en diferencias donde nosotros notamos la existencia de un número de retardos mayor a uno, ¿no? Entonces, ¿cómo habíamos dicho que se puede resolver esto? A través de representar este sistema, o perdón, esta ecuación, como un sistema de ecuaciones matricial, que es esta matriz M, con esta estructura particular en donde habíamos notado que la clave estaba en la estructura de la matriz F, ¿sí? Recuerden, la matriz F es una matriz que tiene en las filas los coeficientes de la ecuación. En la última columna tiene ceros y lo que me queda es un bloque que tiene la estructura de una matriz diagonal. O sea, perdón, de una matriz de identidad. Unos en la diagonal principal, ceros fuera de la diagonal principal. ¿Ok? Entonces, nosotros habíamos dicho que esta estructura matricial, ¿sí? Incluso eso les tengo que compartir, les voy a compartir más tarde los apuntes que hicimos en la pizarra digital, solamente para verificar que esa ecuación matricial nos daba como resultado al final estas operaciones, ¿no? Entonces, ¿qué decían estas operaciones? Primero, nos quedaba una ecuación diferencial, que es precisamente diferencias, perdón, que es la ecuación que queremos analizar. Y luego nos quedaban un montón de identidades, ¿no? Nos quedaban un montón de identidades que no agregan ni restan nada de información al problema, ¿ya? Entonces, nosotros con eso demostrábamos, presentábamos y demostrábamos, aunque no es demostración gran cosa, pero aclarábamos de que la información contenida en este esquema matricial es precisamente la información necesaria contenida en la ecuación que nos interesa, ¿no? Resolver. Entonces, eso era interesante. Y el único detalle es que ahora nos decía esta resolución, em, bueno, no nos dice mucho, ¿no? O sea, que si tenemos esta estructura de orden uno, así sea matricial, ya podemos aplicarle el procedimiento de sustitución recursiva, ¿no? Para resolverla. Y al aplicar sustitución recursiva para resolver el sistema de ecuación, ¿qué habíamos obtenido? Entonces, bueno, primero notábamos que la estructura de esta ecuación matricial era idéntica a la estructura de una ecuación de primer orden, ¿no? Entonces aplicábamos sustitución recursiva para resolverla. Bueno, en la práctica simplemente aplicábamos los mismos pasos que habíamos aplicado en primer orden, ¿no? Entonces, en requete práctica, lo único que habíamos hecho es decir, bueno, recordemos la solución de la ecuación de primer orden y como la estructura es idéntica, o sea, no cambia en nada, en la práctica lo que hacemos simplemente es cambiar términos, ¿no? No siempre se puede hacer eso, ¿no? Tampoco es que crean que siempre se va a poder hacer, pero en este caso sí, o sea, el procedimiento es idéntico, es análogo, lo único que pasa o cambia un poco es que estás trabajando con matrices y vectores, hay que respetar el orden, pero en definitiva se obtiene la misma resolución. Entonces, al final llegábamos a este sistema de ecuaciones M', ¿sí? Que igualmente es matricial, pero ahora este sistema de ecuaciones M' es la solución de esta ecuación M matricial, ¿sí? Entonces, aplicando sustitución recursiva, llegábamos a esta solución matricial. Y esa solución matricial, recuerden que en realidad igual es una cuestión auxiliar que nos interesaba de ese sistema de ecuaciones matriciales M', la primera columna, ¿no? La primera fila, perdón. La primera fila de ese sistema de matrices, ¿qué nos arrojaba como resultado? Nos arrojaba como resultado la solución, ¿sí? Del sistema de la ecuación diferencial que buscábamos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden notar lo que ya habíamos visto la clase pasada, ¿no? Que la solución finalmente de la ecuación, ¿sí? De la ecuación de orden P, dice que depende, este yt más j, de una serie de valores, yt menos p, valores pasados, ¿ya? Que habíamos visto también. Y aparte de este conjunto de valores pasados, también se depende de las variables independientes, ¿no? De todos estos W, que son las variables independientes. Pues la estructura es muy parecida a la solución de la ecuación de primer orden, pero con la salvedad de que ahora no me basta conocer solo un valor pasado, necesito conocer los primeros p valores pasados para poder resolver la ecuación.
Y bueno, aparte tengo obviamente las variables independientes y todas están multiplicadas por algunos términos f y psi, ¿ya? No se olviden que este es el término de letra griega psi. Ok, entonces, al revisar la estructura de esta ecuación, nosotros decíamos, bueno, ya sabemos que estas son las variables, los valores pasados, estas son las variables independientes, y qué son los coeficientes que acompañan a cada término. Entonces habíamos dicho que cada coeficiente se define como f, a, b, j, donde f, a, b, ¿qué me dice? A es el elemento de la primera fila, o del, perdón, de la aésima fila, b indicaría la b columna, o sea, es el elemento AB, de la matriz f elevada a la potencia j. ¿Sí? Todo eso también ya vimos. Y eso para los f que están aquí. Y en el caso del multiplicador dinámico, sabemos que el efecto es aquel que acompaña a WT. Porque la definición del multiplicador dinámico, recordemos que, bueno, hemos visto tantas veces, pero igual, es ante un impacto en W, cómo cambia el Y futuro J periodos hacia adelante. ¿Sí? Que es esta derivada, que es psi J, que resulta ser F11J. ¿Ya? O sea, si ustedes recuerdan todo el desglose que hicimos y que yo les voy a compartir los apuntes, hicimos para una ecuación de orden 3, ¿no? Entonces ahí verificamos que en efecto sale eso, ¿no? El F11J. O sea, F11, recuerden entonces que es el elemento de la primera fila, por eso es este 1, ¿no? El primer 1. Primera columna es este otro bonito. De la matriz F, por eso es que usamos F, pero la matriz F elevada a la potencia J, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que toca hacer en la práctica? Ya vamos a recordar el ejercicio que hicimos, pero ya nos dicen, ¿no? O sea, tomar esta matriz de F para elevarla a una potencia y de esa manera poder obtener el multiplicador dinámico, ¿no? Entonces, bueno, a esa matriz de F, por su importancia, se le suele llamar matriz compañera y es la clave para identificar el multiplicador dinámico y para entender la dinámica de la ecuación de orden P original, ¿ya? O sea, no solo nos va a ayudar a encontrar el multiplicador dinámico, sino que como vamos a ver hoy, también esa matriz nos va a servir para definir si nuestro modelo es estable o inestable, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Pero bueno, entonces sabemos, por tanto, que este es el multiplicador dinámico en ecuaciones de orden P, ¿ya? Entonces, este es el multiplicador dinámico. Y recuerden, por favor, que este ya es el nombre oficial. Sí, ¿sí? Es el nombre oficial del multiplicador dinámico, que en el caso particular de P igual 1, o sea, para una ecuación de primer orden, el multiplicador dinámico psi sub j se transformaba en phi 1 a la j, ¿ya? Y esto, recuerden que coincidía con este resultado porque cuando tenemos orden 1, la matriz F, sí, disculpen que lo escriba por acá, pero solo para el orden 1, la matriz F era una matriz que simplemente tiene una primera fila y primera columna con el coeficiente phi 1, nada más. Sí, es un caso particular. Entonces, para ese caso también funciona. Claro que no nos dice mucho, ¿no? Porque ya conocemos la ecuación de primer orden. Pero bueno, entonces esa es la cuestión. Nosotros ya conocemos, por tanto, el multiplicador dinámico. Y con eso, en la clase anterior, habíamos hecho, disculpen, ya, habíamos hecho ya algunos ejemplos, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo particular. Teníamos la ecuación de orden 3. Esta ecuación de orden 3 planteábamos la pregunta de, bueno, ¿cuál es el efecto que tiene el aumento de una unidad en W sobre Y luego de 2 periodos de tiempo? O sea, con una horizonte de predicción 2, ¿no? Entonces aquí estaban los datos, J igual 2, aquí estaban los coeficientes. Aquí reiteraré que tengan cuidado con los signos, no se confundan de que estos signos tienen que ir completos. O sea, si este es 0,8 es 0,8. Si este es menos 0,2, va a menos 0,2, ¿ya? Entonces eso tengan cautela, ¿no? En los signos de estos coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? Nos preguntan por el multiplicador dinámico, ¿ya? Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Ya en la práctica, tenemos esta matriz F, ¿sí? Primera fila tiene los coeficientes con los signos y todo. Última columna tiene ceros y lo que queda es un bloque de matriz de identidad. Y luego esa f se le eleva al cuadrado, ¿ya? Y de elevar al cuadrado esta f, nosotros obtenemos este término que está en la primera fila, primera columna, que es el 0,44, y el 0,44 ya es el valor f112, o sea, el f de la primera fila, primera columna, elevando la matriz de f a la potencia 2, ¿ya? Noten, es elevar la matriz a la potencia, ¿sí? No es coger cada elemento a la potencia, no, es elevar la matriz a la potencia. Quiero que noten algo particular de esta potencia. Y esto es una regularidad que va a aparecer siempre. Entonces, si ustedes ven, f tiene esta estructura, ¿sí? ¿Qué estructura tiene f al cuadrado? Fijémonos en la última fila de f al cuadrado, se parece o es idéntica a la segunda fila de f. ¿Sí? Se parecen.
Y de hecho, también sucede que la segunda fila de f, que está aquí dice 02, 0, perdón, 08, menos 02 y 05, también coincide con la primera fila de esta otra matriz. ¿Sí? O sea, a medida que ustedes van elevando a esta matriz a una potencia, lo que va a suceder es que es como que la última fila se borra, ¿sí? Es como que esta fila de aquí se borrara. Estas dos bajan y te va a surgir una nueva fila, ¿sí? Entonces esa es, digamos, un poco la estructura que va a tener esta matriz, ¿sí? Entonces, en esencia, ese es el multiplicador dinámico y aquí abajo está ya la interpretación, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer para ya continuar con la clase es resolver este ejercicio, pero ya en Excel, ¿no? O sea, ver la resolución en Excel, que de hecho ya está, que ustedes también ya tienen disponible en nuestro archivito de resolución de ejercicios en Excel, ¿no? Entonces vamos a ver este ejemplo 2 en Excel, ejercicios, ya. Ok, entonces en el aula virtual ustedes ya tienen, estimadas y estimados colegas, todos estos archivos, ¿no? O sea, este ya está actualizado, o sea, ya toda la unidad, bueno, no la unidad, ya todo el tema de cuestiones de diferencia está listo, o sea, ya pueden, bueno, siempre han podido, ¿no? Pero ahora con más tranquilidad pueden revisarlo. Listo, entonces aquí está el ejercicio planteado, ¿sí? Que estaba en la lámina. Solamente quiero mostrarles algunas cosas muy rápidas, ¿no? Primero, aquí está todo, ¿no? Es el mismo ejercicio, está toda la misma pregunta, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el multiplicador dinámico, este 0,44 en Excel, ¿qué opciones tengo? Entonces, la primera opción es obtener el multiplicador dinámico a través de tomar la matriz f y elevarla a una potencia. Esa es la primera opción, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes van a encontrar aquí abajo, ¿no? Entonces, voy a borrar esta f al cuadrado que está aquí al lado un ratito. ¿Sí? Voy a borrarle, ya. Entonces, ¿qué es lo que tienen aquí? Voy a subir un poquito el zoom, ¿ya? Para facilitar la visualización. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La matriz F. Es la misma, ¿sí? Simple y llanamente está aquí esta matriz escrita en Excel. 08 menos 02, 05, ceros al final de la última columna. Identidad, bloque identidad aquí. Listo. Es la matriz F, ¿ya? Entonces, si yo quiero encontrar el multiplicador dinámico a dos pasos o a j igual 2, el psi2, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tengo que elevar esa matriz al cuadrado. ¿Cómo elevo esa matriz al cuadrado? A través de la función mmult. ¿Ya? Mmult es la multiplicación matricial o matricial multiplication, eso es lo de menos. Mmult. Entonces, seleccionamos la función mmult, nos va a decir, por favor, seleccione la matriz, seleccionamos toda la matriz, punto y coma, y como esto es f al cuadrado, ¿qué es f al cuadrado? Es f por f. Entonces, vuelvo a seleccionar otra vez la misma matriz. Entonces, con eso, ¿qué va a hacer Excel? Va a multiplicar f contra sí misma, ¿ya? Enter. Si están usando el Office 365 y por tanto el Excel correspondiente, ya se les va a llenar de una su cuadrito de cálculo de la matriz, ¿no? Entonces ya no hace falta nada más. Si es que recuerden, no están trabajando con esa última versión de Excel, probablemente aquí les salga valor o les salga un error o solo salga un número. Ahí ustedes, por favor, dan clic en esa celda, seleccionan toda la región que correspondería a la matriz, en este caso una 3x3, y ahí, después de haber hecho eso, dan F2 y luego Control Shift Enter. ¿Ya? No olviden eso. Si es que un caso no se les calcula automáticamente, ¿ya? Si están trabajando con una versión de Excel anterior. Sí, es más, es básicamente una función matricial. Es una función matricial. Por eso es que necesitan hacer eso. Si es que no están con la última versión de Excel. Si están con la última versión, ya se llena automático, que es un gran avance de Excel. Entonces, con esa función, la mmult, o sea, esa fue la única función que usamos, el mmult. Entonces, con el mmult de Excel ya obtuvimos esta matriz elevada al cuadrado y ya tengo mi multiplicador dinámico, ¿sí? ¿Qué tal si yo hubiera querido el psi3? O sea, el multiplicador dinámico YT más 3 ante un impacto en WT. Ya, ¿cómo yo podría obtener el psi3? ¿Qué es el psi3? Por definición, es el F113. ¿Ya? O sea, el multiplicador dinámico con horizonte 3. Entonces, es evidente que esto tendría que obtenerse a través de la matriz de f al cubo. ¿Y qué es f al cubo? Es f al cuadrado por f. Entonces, si yo quisiera sacar la matriz de f al cubo solo por obtener el valor, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Sería mmult, ¿ya? Como ejemplo, ¿no? Mmult y multiplicaría f al cuadrado, entonces selecciono la matriz de f al cuadrado por la matriz de f. Entonces es un tanto evidente, ¿no? Con f al cuadrado por f tengo f al cubo.
Como es matriz cuadrada, no pasa absolutamente nada, el orden no importa, todo está bien, ¿no? Entonces, ya tengo este segundo. Disculpen, un segundo. Un segundo, por favor. Listo. Entonces, aquí estamos, ya. Entonces, esta de aquí es la matriz f al cubo, ¿no? Sería este f al cubo. ¿Y cuál sería el multiplicador dinámico que busco? Este 0,692. ¿Ya? 0,692 sería, por tanto, el impacto que tiene un aumento de una unidad en W sobre Y luego de 3 periodos. ¿Sí? Luego de 3 periodos. Y noten esta peculiaridad, ¿no? Subió. Subió de 0,44, subió a 0,69, ¿no? Estamos nosotros acostumbrados a que esto sea o tenga un comportamiento, ¿no? En el orden uno. ¿Se acuerdan? Puede ser explosivo, puede ser monótono, va cayendo, puede ser oscilatorio, etcétera, ¿no? Como ahora estamos en el orden P, ya no es tan fácil saber qué va a pasar luego, pero ya vamos a ver cómo se deduce eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ejemplo para f al cubo y bueno, ya se puede extender, ¿no? Si quieren sacar la misma matriz a la cuarta, solo sería hacerle paso por paso, ¿no? Ahora, este procedimiento que estamos haciendo de tomar la matriz y elevarla a una potencia, está bien para efectos didácticos, para saber de dónde sale el multiplicador dinámico. Ya está bien. Y recuerden que con cada potencia es como que estuviéramos haciendo una interacción de todos los términos. Porque cuando ustedes hacen f al cuadrado, ¿qué es? F por f, ¿no? Entonces se van a multiplicar todos estos términos de alguna forma, ¿no? O sea, se empiezan a multiplicar y a sumar. Hay interacción. O sea, es para captar esa intuición el que estamos haciendo la versión matricial, para recordar que hay una simultaneidad bien compleja en la ecuación, pero que se resume en tomar una matriz y elevarla a una potencia. Pero ya en la práctica, esto es bastante ineficiente. ¿Sí? ¿Por qué es bastante ineficiente? Si yo quiero quiero saber cuál es el multiplicador dinámico a 10 periodos. ¿Qué es lo que me tocaría hacer? Tomar la matriz y elevarle a la potencia 10. O sea, multiplicarle y multiplicarle y multiplicarle 10 veces. Obviamente que eso ya es muy ineficiente y peor, es bien ineficiente porque me está generando un montón de resultados que no me sirven. Solo me sirve la primera fila, primera columna. ¿Ya? Entonces, esto, repito, está bien para efectos didácticos, para saber de dónde nace, o sea, recordar que esto nace de una construcción matricial, pero ya en la práctica tenemos una función que nos calcula esto a través del mismo Real Statistics. ¿Ya? Creo que aquí me falta de cargarle. Un segundo, por favor. Opciones. No olviden, ¿no? Siempre deben tratar de tenerle cargado porque si no, no va a aparecer la función. Entonces, primero le cargamos al solver. Y después del solver se carga al Real Statistics, ¿no? A ver, opciones, complementos, ir, ya, poco tedioso, ¿no? Eso, pero ese pasito después nos resulta súper útil para tener todas las funciones, como la que vamos a usar ahorita. ¿Qué función vamos a usar ahorita para poder sacar el multiplicador dinámico? Una función que ya conocíamos, la función SICOEF, ¿ya? La función SICOEF, que hemos ya usado previamente, tiene la enorme ventaja de que puede sacar multiplicadores dinámicos no solo para orden 1, puede sacar multiplicadores dinámicos también para orden P, o sea, para cualquier orden. ¿Ya? Es decir, el colega que diseñó la función y diseñó el paquete, no la diseñó solo para orden 1. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a aprovechar esa ventaja, ¿no? Que es poder hacer la ecuación en diferencias para orden P. ¿Ya? Entonces vamos a usar la función SICOEF, recuerden del Real Statistics Using Excel. Por si acaso, por cierto, de aquí en adelante, para no estar escribe y escribe el nombre, solo le vamos a llamar RSV. ¿Ya? Real Statistics Using Excel, estadísticas reales usando Excel, ¿ya? Entonces ese es el nombre que vamos a usar para esta extensión de Excel que estamos aplicando en estos ejercicios, ¿ok? Sí, entonces para que ya no estar escribiendo y a ratos ustedes van a ver solo las siglas. ¿Ya? Entonces se refiere a eso, ¿no? Veamos, creo que no responde, ¿no? Disculpen que ya tenía cargado, no sé qué pasó. Déjenme ver un segundo, por favor. Ya tenía cargado esto y no sé lo que pasó.
Bueno, démosle un poco de paciencia. Ya esperemos que ojalá se cargue, si no me va a tocar reiniciar Excel. Bueno, entonces, mientras tanto, ¿no? Dejo planteados dos ejercicios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los dos ejercicios planteados? Que esos les dejo para que por favor ustedes los resuelvan. Primero, de una vez dejemos los dos señalados, ya. Entonces, para ganar tiempo. Tenemos dos ejercicios que no son nada del otro mundo, ¿no? Simplemente es una variante de lo que acabamos de hacer. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una ecuación en diferencias de orden 2, ¿sí? P igual 2. Entonces, aquí está la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Simplemente, por ejemplo, ¿cuál es el efecto de un aumento de una unidad en W luego de 3 periodos? O sea, les pido el multiplicador dinámico de orden 3, ¿ya? O sea, la derivada y t más 3 con respecto a WT, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtendría? Ya, esta es de orden 3, ¿no? Entonces, al ser de orden 3, uno puede sacarlo, y aquí de hecho se les pide, ¿no? En el enunciado, obtener matricialmente para que practiquen lo de las matrices y luego pueden verificar usando el software, el Real Statistics using Excel. Entonces, ¿qué habría que hacer? Lo que estamos pidiendo es el C3, o sea, el multiplicador dinámico de orden 3, que esto es el F113. O sea, debemos tomar nuestra matriz F. Ya habría que construir la matriz F. Está facilita, ¿no? ¿Cuál es la matriz F? Si ustedes identifican los coeficientes de golpe, no es nada del otro mundo. Y de hecho, fíjense, solo hay dos, ¿no? Sería el 0,8 y el menos 0,5. Abajo del menos 0,5 iría un 0. Y solo me queda aquí un espacio, ¿sí? Porque solo son solo son orden 2, ¿no? Entonces repito, ¿no? 0,8 y menos 0,5, que en la primera fila. Al final pongo ceros. Recuerden que esta es cuadrada siempre, ¿no? O sea, es 2 por 2, ¿no? En este caso. Y como solo tengo un espacio, iría un uno. ¿Sí? O sea, este uno reemplazaría la matriz de identidad, porque solo hay un espacio, no hay más. ¿Ok? Entonces esta sería la matriz de F. O sea, ustedes tendrían que construir esta matriz, que sería F igual 0,8 menos 0,5, 1 y 0. Y esa matriz tocaría elevarle al cubo. O sea, tocaría sacarle el cuadrado y luego le sacan el cubo. Y sacada la matriz al cubo, el término de la primera fila, primera columna, ya sería el multiplicador dinámico que estamos buscando. ¿Ok? Entonces no representa mayor problema. Lo importante aquí es comprender cómo plantear la matriz F. Ese es el paso clave, ¿no? Luego, el otro ejercicio, les pongo una ecuación ya más grande. Esta ya es una de orden 5, como pueden ver, ya mucho más compleja. Imaginen cuánta retroalimentación habrá acá, ¿no? O sea, un shock en W, cómo afecta a todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? ¿Cuál es el efecto de un aumento de una unidad en W sobre Y luego de 8 periodos? ¿Ya? O sea, el multiplicador dinámico 8. Esto obviamente que es F118. ¿Ya? Entonces, si quisiéramos hacerlo matricial, ¿qué habría que hacer? Construir una matriz, esta ya es una matriz más grande. Como es orden 5, tendríamos una matriz 5 por 5. Pero, ¿cuál es el lío? Después de esa matriz habría que elevarle a la potencia 8, o sea, sería F por F por F por F hasta el 8. Y el primer término, la primera fila, primera columna sería el multiplicador. Ineficiente. O sea, ahí sí ya se vuelve ineficiente. Entonces ahí sí se les dice ya directamente solo usen la función que vamos a ver en un segundo, ¿no? La del Real Statistics. Entonces veamos si ahora sí ya cargó nuestro Excel. ¿Ya cargó? Ya. Todo es cuestión de tener paciencia. Bueno, es que soy alguien que no tiene mucha paciencia, pero bueno, haremos el esfuerzo. Listo, entonces vamos ahora a ver cómo se calcula para este ejemplo y también para que ustedes ya puedan hacer los ejercicios propuestos usando la función SICOF, ¿ya? Entonces aquí como pueden ver, está en un cuadrito, ¿sí? En este cuadrito es mi cuadrito de datos. ¿Qué tengo aquí? Fíjense que aquí tengo phi, teta y algo que se llama horizonte máximo de predicción. Si ustedes recuerdan del ejemplo uno, esto era el mismo cuadrito que nosotros usábamos como datos para poder usar la función SICOF, ¿sí? Los mismos datos, o perdón, la misma estructura del cuadrito. Entonces, ¿qué es phi? Phi va a indicar los phi del modelo, ¿sí? Pero en este caso ya no solo tengo phi 1. ¿Cuántos phi tengo? Tengo 3 phi porque es de orden 3. ¿Sí? Ahí pueden ver que la ecuación es de orden 3. Entonces, ¿qué es lo que hago? En un cuadrito de Excel en vertical, eso tomarán en cuenta, por favor, ¿no? En vertical, pongo el phi 1, escribo el phi 2 y escribo el phi 3. Uno debajo del otro, ¿sí? Entonces aquí está el 0,8, el menos 0,2 y el 0,5. En ese orden, se deben respetar el orden, pero a rajatabla, colegas, para que funcione, porque si no.
Como esto es automático, entonces necesita que sea bien ordenado. Entonces deben poner los coeficientes de esta manera, ¿sí? Con estos signos, respetando los signos, y primero el phi 1 y al final el phi 3. Si tuvieran 10, ¿qué habría que hacer? Poner primero el phi 1, phi 2 y así hasta llegar al phi 10, ¿ya? Ok, entonces eso va a indicar la estructura de este modelo, de estas partes de aquí, ¿ya? Recuerden que también tienen que indicar un componente que les llamamos teta, que sigue siendo cero. Ya luego vamos a ver qué es teta, ya, o sea, le vamos a poner más adelante otro componente, pero por ahora teta sigue siendo cero. Y el horizonte máximo de predicción, recuerden que es solamente cuántos multiplicadores dinámicos quieres. Si le pongo 10, ¿qué va a hacer el software? Va a calcularme desde el psi 0, psi 1, psi 2 y así hasta el psi 9. ¿Sí? Es lo que va a hacer, o sea, me va a calcular 10 pasos. ¿Cuál es el psi 0, por cierto? Recuerden que el psi 0 sería el f11 a la 0. Pero ¿esto qué significa? Una matriz a la 0. En realidad este es 1, ¿no? O sea, es el primer paso. Siempre recuerden que en el primer paso, el impacto de W sobre Y, cuando no hay horizonte de predicción, eso significa el 0, ¿no? Es 1, ¿no? Porque si yo incremento, aquí está clarísimo, si yo incremento W en una unidad, YT crece en 1. En el siguiente, o sea, ya desde el primero empieza a darse el efecto dinámico. Por eso es que el psi 0 siempre es 1, ¿no? No se olviden de ese detalle. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo aplicamos la función? Es la misma estructura, es la misma aplicación. O sea, todo es lo mismo que en el caso de orden 1. Lo único que cambia es que ponemos más phis en, en el cálculo, ¿no? Entonces, aquí está. Ahí pueden ver que está la función psicoef, ¿no? O sea, ya está aplicada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ver qué tiene dentro esta función, ¿no? Entonces, esta función psicoef no es que viene con Excel, recuerden, es una función que viene integrada con esta extensión, así que es vital que tengan instalada la extensión, aunque a estas alturas se asume que ya está más que instalada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner en la primera fila? Oh, perdón, en el primer argumento de la función. Ese que dice RGFI, ¿sí? RGFI, ven que dice P6 hasta P8, entonces P6 es desde aquí hasta P8, ¿no? Ya hice una tontería aquí, disculpen, se sumó. Borremos, ya. Entonces eso mejor. Entonces P6 hasta P8. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el RGFI, ¿sí? Que es la primera parte de la función, seleccionamos todos los phis. Antes seleccionábamos solo uno porque había solamente un retardo. Ahora hay tres retardos, seleccionamos los tres. Aquí tiene que asomar esos tres retardos. Si ven 0,8 menos 0, los tres phis. 0,8 menos 0,2 y 0,5. Ya. Luego en RGθ dice que escogemos Q6. ¿Qué es Q6? El cero que está acá. Ya es vital aclararle también ese cero, ¿sí? Porque luego ya no será cero. Y luego, donde dice K, recuerden que K es el orden de, el número, perdón, el horizonte de predicción es R6, que es este 10, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí ya pueden ver que están ingresados los datos. Y donde dice ref order, por favor, ahí le ponen cero, ¿sí? ¿Por qué cero? Lo que pasa es que a veces la función, esta función se usa automáticamente para cálculos que hay más adelante. Sí, cuando veamos que el software se puede usar para muchas más cosas, ¿no? Ahorita recién estamos aprendiendo multiplicador dinámico. Entonces, a veces al software le sirve cambiar el orden de los coeficientes, ¿ya? Eso a nosotros no nos interesa, así que aquí simplemente siempre vamos a poner cero en estas aplicaciones, ¿ya? Siempre vamos a poner aquí cero y se acabó. Y dan aceptar. Una vez que den aceptar, se les va a llenar toda la columna hasta el número de periodos de predicción que han pedido, 10. Recuerden que si subimos esto a 20, se extiende a 20 periodos, ¿no? O sea, no nos compliquen nada. Pero imaginen lo que ahora estamos haciendo. Lo que ahora estamos haciendo es que la función de Excel está reemplazando todo el ejercicio que implicaría estar tomando la matriz y elevarle al cuadrado, elevarle al cubo, elevarle a la cuarta, etcétera. Entonces, en este caso, ¿qué multiplicador dinámico nos interesaba? El 2, ¿no? Entonces, ¿cuál es el 2? Entonces, no hay que olvidar. Por eso es que traten de hacerlo en este orden, ¿no? O sea, al lado del cuadrito que les va a salir, porque en la función solo les va a botar estos números, ¿sí? Entonces, este cuadrito no viene así. Entonces, ustedes pueden armar su cuadrito, ponen la función en el primer término, pero siempre poniendo que el horizonte de predicción inicial es 0 y después de corre, ¿ya? De hecho, si yo borro, obviamente los títulos no hacen nada, y si borro esos que están ahí, tampoco.
sea, eso es lo que les bota Excel, nada más. Entonces, ustedes tienen que recordar que lo que le acompaña a ese cuadrito para la interpretación son precisamente los términos que borré, ¿no? Que son los horizontes de predicción y los títulos, obviamente, ¿no? Entonces, con esas condiciones, ¿cuál es, sí? ¿Cuál es el multiplicador dinámico que nos interesa? El 2. Que si se fijan sale 0,44, que es el mismo 0,44 que está acá. Y se acuerdan que también hicimos f al cubo, y f al cubo que sería 0,692, que es el 0,692 que está acá. Pero la ventaja, ¿cuál es? Que con el SICOEF de Excel ya puedo sacar hasta el orden que yo quiera. ¿Sí? A veces ya 10 es mucho pedir, ¿no? 10, 15, 20 ya es mucho, ya es demasiado. ¿Sí? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, ¿qué sucede, colegas? Sucede que nosotros ahora ya podemos sacar multiplicadores dinámicos para funciones de orden superior, de orden P. ¿Ya? Simple y llanamente, en la práctica van a usar esta función psicoef. ¿Ya? Y esto de las matrices es más para que recuerden de dónde sale, ¿sí? Porque si no, uno se aprende de memoria la función y no sabe dónde sale, sale de estas matrices. Entonces ya aquí ya está optimizado y todo. Tú no tienes que preocuparte de si es que esto es óptimo o no. Ya eso ya está. Ok, entonces ahí sí le damos, yo al menos me quito el sombrero con el colega que creó, el matemático que creó esta extensión, porque definitivamente es súper útil, ¿no? O sea, nos evita estar sacando una matriz f al cubo, f a la cuarta, f a la quinta. Ve, pues aquí está, por ejemplo, el horizonte 9, 0,98. O sea, ya tienes aquí el valor. De paso, notemos algo. En este caso, no creo que está la gráfica, pero bueno, ¿cómo se ve el multiplicador dinámico? Si hacemos una gráfica rápida, ¿sí? Solo para ver cómo es el comportamiento de este multiplicador dinámico. O sea, hagamos la gráfica impulso-respuesta. Y vean lo raro que es. ¿Ya? Esta es la gráfica impulso-respuesta. Recuerden cuál es la gráfica impulso-respuesta. Coges varios multiplicadores dinámicos y los pones en una gráfica para diferentes horizontes de predicción. Aquí estaría el cero, ¿no? Desde el cero. Y así. ¿Ya? 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿qué es lo que pueden notar? En estos, por más que sea de orden P, siempre vas a empezar en uno, ¿ya? Eso no cambia. Siempre vas a empezar en uno. O sea, eso ya saben, se pueden guardar de memoria. Siempre que tengo ecuaciones de diferencias, el multiplicador dinámico arranca en uno, ¿ya? Y la función impulso-respuesta arranca en uno. Después veremos que hay ciertos modelos donde ya no necesariamente arranca en uno, pero eso ya es mucho más adelante. Entonces, ¿qué sucede? Arranco en uno y vean cómo al inicio cae, ¿no? Baja 0,8, baja 0,4, después sube, después baja y después sube. Entonces, noten cómo ahora la complejidad de la ecuación, ¿sí? Esta que era de orden 2 nada más, perdón, de orden 3 o 2, ¿qué era? 3, de orden 3. Entonces, era una ecuación de orden 3 y al ser de orden 3 ya nos crea una dinámica más compleja, vean. Baja, sube, baja, sube. Entonces ya no podemos muy fácilmente preguntarnos, por ejemplo, ¿esto es explosivo o se estabilizará? Antes podíamos decir, porque era bien claro, ¿no? O sea, o subías o bajabas con orden uno. Pero con orden 3 ya empiezas a tener estos comportamientos más complejos, ¿no? Baja, sube, baja, sube. Entonces ya no tienes muy claro si después va a subir, bajar, subir, bajar. No sabes si esto después se puede ir para el infinito. Si pasa eso es explosivo, es inestable. O tal vez se va para cero, se vuelve estable. Ya no sabemos. ¿Sí? O sea, ahorita, simple y llanamente, al menos con lo que estamos viendo, todavía no sabemos si este modelo es o no es estable. Pero ya vamos a ver cómo analizarlo, ¿no? Pero listo, entonces ya tienen, colegas, esto recuerden, todo eso ya está calculado en el Excel que ustedes tienen a mano en el aula virtual, ¿no? Entonces ya tienen cómo se obtiene el multiplicador dinámico y ya saben, si quieren resolver, por ejemplo, el último ejercicio de aquí, ¿qué habría que hacer? Tomar los 5 coeficientes, los pones en Excel, en una hojita y dices, ok, escribo el 0,8, el -0,2, el 0,5, el 0,1 y el -2. En una sola columna, pones del lado el 0, recuerden que estos serían los phi, ese sería el teta, le dices a Excel cuál es su horizonte de predicción, quiero unos 10, y corres la función. ¿Sí? O sea, no es nada del otro mundo. Así que ya tienen para practicar con estos ejercicios. Sigamos. Entonces, como acabamos de ver, ya podemos entender que el multiplicador dinámico viene de este proceso matricial, ¿sí? Que en la práctica se resuelve con la función SICOF. Ahora, preguntémonos lo siguiente, ¿no? La estabilidad. ¿Cómo saber si el modelo es o no es estable? ¿Ya? Porque como vieron, ahora el multiplicador dinámico presenta un comportamiento más complejo, entonces ya no es tan fácil entender si es estable o no el modelo.
Entonces, para eso nos va a servir la matriz compañera F, ¿sí? Entonces, a partir de la matriz compañera F, ¿ya? No me gusta el verde ahí, el amarillo es mejor, ¿ya? A partir de esta matriz compañera F, no solo que obtenemos los multiplicadores dinámicos, como ya acabamos de ver, sino que también sirve para, y esto es vital, porque esto nos va a acompañar casi hasta el final del curso, puede servirnos para analizar su estabilidad, ¿sí? O sea, esta matriz F nos va a servir para definir si el modelo es o no es estable, ¿ya? ¿Y cómo se logra eso? Se logra a través de los valores propios de la matriz F, ¿sí? Los valores propios. Ustedes ya han pasado un curso de álgebra lineal o álgebra matricial, entonces ya saben lo que son los valores propios, ¿sí? De todas maneras, un recordatorio muy breve de qué son los valores propios, ¿ya? Entonces, los valores propios de la matriz F los vamos a llamar lambda, ¿ya? Entonces, esta es otra letra griega, lambda, ¿ya? Dicho sea de paso, alguien por favor, mejor, porque si no yo no cumplo. Alguien por favor, compártanos en el grupo de WhatsApp alguna tablita con el alfabeto griego, para después yo subirla a nuestra aula virtual, ¿ya? Sí, entonces, eso está hasta en Wikipedia, para que ustedes tengan y a la orden apenas ven la letra griega, sepan cuál es. Esta es la letra griega lambda, ¿ya? Que es la letra griega estándar para representar los valores propios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los valores propios? Los valores propios de una matriz F son unos valores que cumplen esta igualdad, que el determinante de F menos lambda por la identidad te da cero, ¿sí? ¿De dónde sale esta igualdad? Sí, porque no es que solo cojo y botamos la igualdad. Vamos un poquito más atrás, solo para recordar así muy rápido de paso, ¿qué son los valores propios? Entonces, en esencia, los valores propios lo que te dicen es, si yo tengo la matriz F, ¿sí? Y esta matriz F le multiplicará por un vector, vamos a llamarle B, o bueno, no le pongamos B porque a veces se puede confundir, un vector Z, ¿ya? Le multiplico por un vector, ¿sí? Eso se puede transformar en en vez de la F, un valor lambda, número, por el vector, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, hagan de cuenta que f es, por ejemplo, 3 por 3 de la matriz que hicimos hace unos minutos, ¿no? El vector, imaginen que es 3 por uno, columna, ¿ya? Entonces, 3 por uno y lambda es un número, o sea, es un uno por uno. Entonces, ¿cuál es la idea del valor propio? Así bien simplificado, ¿no? Que esto ya lo deberían haber visto mucho más avanzado en álgebra matricial, pero solo les recuerdo. La idea, la intuición, si quieren, del valor propio es que el valor propio tiene la capacidad de reemplazar a una matriz en este producto. O sea, es como que recoge la información de la matriz y la transforma en un número. Pero no sirve para cualquier vector. Cuando pasa eso, ¿qué es lo que estamos nosotros teniendo? Un vector propio. O sea, z es un vector propio y lambda es un valor propio. ¿Sí? De ahí nace la definición de valor propio. Chévere, ya nos compartieron la tablita, muy amables. Exacto, entonces con eso ya tienen ahí una tablita de referencia. Pues es que no hace falta aprender, ¿no? Ya la costumbre no se aprende, pero ustedes con una tablita de... Esa es, con el alfabeto griego ya. Entonces esta es lambda, ¿no? Esa es lambda. Esto debimos haber hecho desde el inicio. Bueno, sigamos. Entonces, esa es la idea del valor propio, ¿no? El valor propio es un valor que cuando lo multiplicas por un vector propio, te da la misma información que si tú tomaras el vector propio y lo multiplicaras por toda la matriz. Entonces imaginen la potencia del valor propio, ¿no? Es como que el valor propio te coge a la matriz y reduce la información de la matriz en un número, ¿ya? Ahora, tomemos esa igualdad. Fz igual lambda z. Mandemos esto a... Despejemos, ¿no? Fz menos lambda z igual cero. Cero vector, ¿no? Esto es un cero vector, porque todos estos son vectores. Y esto es matriz, y esto es número, pero la operación final es un vector. Si se ubican, ¿no? Esto de aquí sería un vector. Lambda por z es un vector, porque uno por uno versus 3 por uno te da 3 por uno. Porque cuando tienes un escalar por vector, solo multiplicas el escalar a todos los valores. Y aquí 3 por 3 y 3 por uno te da un 3 por uno, o sea, también es vector. ¿Ya? Entonces estamos en una especie, estamos trabajando con vectores aquí, ¿no? Entonces, bueno, este lambda z que está sumando pasa a restar. Aquí puedo sacar factor común. ¿Cuál sería el factor común? F menos lambda z, ¿sí? Pero como estamos en el contexto de matrices y vectores, no le pueden dejar a lambda solito porque esto es un número. Entonces aquí tiene que venir la identidad, ¿sí? De tamaño p.
Entonces, ustedes sacan factor común, es como tener un 1, ¿no? Pero en vez de 1 es la identidad porque son matrices y vectores. Luego uno dice, a ver, ¿cómo despejo este vector propio? Entonces, si f menos lambda y p tuviera inversa, o sea, si existe la inversa, entonces, ¿qué podríamos hacer? Sacaría la inversa y me quedaría z igual 0, ¿verdad? Sí, o sea, si yo cojo esto y le saco la inversa, me quedaría z igual 0, porque esto que multiplica pasa a dividir, entre comillas, y cualquier cosa para 0 se hace 0. Entonces, esto no puede suceder porque no tiene sentido. ¿De qué me sirve trabajar con el vector 0? Entonces, no vale esto. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Entonces, aquí se asume que no existe la inversa. F de menos lambda y P a la menos 1. No existe. Y para que no exista la inversa, ¿qué condición debe cumplirse? Esta. ¿Sí? Recuerden que cuando el determinante de una función es igual a 0, perdón, el determinante de una matriz es igual a 0, la matriz no tiene inversa. ¿Sí? Entonces, en esencia, esta ecuacióncita de aquí, determinante de esta cosa igual a 0, es la que permite encontrar el valor propio lambda, o los valores propios, porque de hecho no es uno, son varios. ¿Ya? Ok, entonces, disculpen tan aplastada la explicación de los valores propios, pero es un tema que no podemos revisar mucho, pero esa es la intuición básica, ¿no? Igualmente en el aula virtual creo que les dejé unos videitos de álgebra lineal y matricial, si un caso quieren reforzar esos conceptos, ¿no? Pero bueno, entonces, para el caso de una ecuación en diferencias de orden P, ¿de acuerdo? O sea, para esta ecuación en diferencias de orden P, nosotros ya sabemos cómo es F, ¿sí? Ya sabemos que F es una matriz que tiene en la primera fila los phis, después en la última columna tiene ceros, la identidad, ya sabemos. Entonces, para esta matriz, ¿sí? Los valores propios satisfacen la siguiente igualdad. O sea, se puede demostrar que si ustedes resuelven esta ecuación, les va a quedar al final esta expresión, ¿ya? Como no me quiero quedar solo con eso, vamos nosotros, antes de ver esta expresión, vamos a ver un ejemplo con orden 2. Entonces, digamos que tenemos una ecuación de orden 2. ¿Cómo sería? Yt igual phi1 yt menos 1 más phi2 yt menos 2. ¿Ya? Súper, súper rápido. Y de hecho podemos hacer hasta de orden 3 también. Phi3 yt menos 3. ¿Ya? Más wt. ¿Ya? Pues listo, tenemos una ecuación de orden 3. Para esta ecuación de orden 3, ¿cómo se vería la matriz F? La matriz F sería phi1, phi2, phi3. Abajo del phi3 serían ceros. Y lo que me sobra es la matriz de identidad. Ya, perfecto. Ahora me piden resolver esta ecuación, determinante de f menos lambda i. Entonces, ¿qué voy a sacar? F menos lambda por una identidad, en este caso de orden 3 por 3. 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, esta operación, ¿qué me va a dar como resultado? ¿Sí? Esta operación me va a dar como resultado phi1, o sea, hay que hacer la operación elemento-elemento, ¿no? Entonces me va a quedar así, ¿no? Phi1 menos lambda, porque sería phi1 menos lambda por 1. Phi2 menos lambda por 0, pero 0 se anula, entonces solo sería phi2. Phi3, ¿ya? Igual, phi3 menos lambda por 0, pero solo queda phi3. Y ya más o menos van viendo el mensaje, ¿no? Luego me quedaría el 1, ¿sí? 1 menos nada, porque aquí está un 0. Luego me quedaría 0 menos lambda. ¿Sí? ¿Por qué 0 menos lambda? Sería 0 menos lambda por 1. ¿Ya? Y luego sería 0 menos lambda por 0. 0 mismo. Y el último me queda 0 menos lambda por 0. 0. 1 menos lambda por 0. 0. 0 menos lambda por 1. Menos lambda. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, en la práctica incluso a veces ni siquiera se escribe esto, sino que directo. Tomas la matriz de F y coges y le restas lambda a la diagonal. ¿Sí? O sea, en la práctica es así, ¿no? O sea, tú coges la matriz de F si quieres sacar valores propios y restas a la diagonal lambda. ¿Ya? Nada más. Y de esto que hay que sacar, según la ecuación, hay que sacarle el determinante, ¿no? Entonces, ¿cómo se sacaba el determinante de una matriz 3 por 3? Entonces, aquí voy a hacerlo súper rápido, ¿no? Multiplicamos primero la diagonal, ¿qué me va a quedar? Phi1 menos lambda, por menos lambda, ¿ya? Entonces, primero la diagonal, después sería 1 por 0 por esto, 0, y 0 por esto, 0, ya se queda solo eso. Estoy multiplicando así, ¿no? Esta diagonal es sacar un determinante de una matriz, ¿no?
Luego, del otro lado me quedaría menos, phi 3 menos lambda y 0 se hace 0, 0 por 0, 0, y ya. Sería menos lambda por phi 2 y por 1, ¿ya? Sería menos lambda por phi 2 por 1. Si no ubican qué acabo de hacer, solo calcula el determinante, ¿ya? El determinante de una matriz 3 por 3. Si no se acuerdan cómo se saca el determinante de una matriz 3 por 3, no es muy grave, ¿sí? No es muy grave. Pueden revisarlo luego en cualquier lado, ¿no? O sea, pueden revisar luego si es que desean en algún momento en los videos que incluso les compartí, ¿no? Muy bien. No debía haberlo hecho aquí, debía haberlo hecho en una hojita de mi pizarra. Tengo pizarra digital, qué bárbaro. Disculpen un segundo, ¿ya? Si no se va a amontonar todo aquí, no va a ser prolijo, ¿ya? Ok, entonces teníamos, voy a escribir de nuevo todo súper rápido, ¿no? Y igual phi 1 en y menos 1 más phi 2 para después compartirles esto también. Más phi 3 y menos 3 más wt. Lo único que habíamos dicho es, ok, construyo la matriz F, que era phi 1, phi 2, phi 3, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Ya, luego estábamos resolviendo la multiplicación de, no, bueno, toda la operación de una vez. Determinante de F menos lambda y P. Esto es igual al determinante de qué matriz. Ya directo, ¿no? Phi 1 menos lambda, phi 2, phi 3, 1 menos lambda, 0, 0, 0 menos lambda. ¿Ya? Sí. Entonces esa sería ya la resolución. Toma la f y réstale lambda en la diagonal. ¿Ya? Eso significa esa operación, ¿no? ¿Ya? Entonces esto ya lo voy a hacer. A ver, y de una vez, ¿cuánto salió ese determinante? Eso era igual a phi 1 menos lambda, menos lambda, menos lambda, phi 2 y 1. Ya. Listo, entonces ya me puedo deshacer de esto de aquí que me está estorbando feo. Ya. Ok, entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la ecuación de orden 3, construimos la matriz F y reemplazamos la matriz F y empezamos a resolver esta ecuación, que es la ecuación que nos permite sacar los valores propios. ¿Sí? Entonces la única parte que tal vez les toque refrescar un poco es cómo sacar el determinante de una matriz 3 por 3, ¿no? Diagonal, 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 diagonal. Ya, listo. Finalmente, ¿cómo queda esto? Entonces, menos lambda por menos lambda me va a quedar lambda al cuadrado, ¿no? Lambda al cuadrado por phi 1 menos lambda. Y aquí tengo un menos por menos que me va a dar más lambda por phi 2. Igual a 0. ¿Ya? Esto era un 1, ¿no? Sí, un 1, esto es 1. Ya. Luego que viene, simplemente sigo resolviendo. Entonces, ¿qué me quedaría aquí? Phi al cuadrado, perdón, lambda al cuadrado phi 1 menos eh, lambda al cuadrado, perdón, lambda al cubo, más phi, o más lambda, perdón, phi al 2 igual 0. ¿Ya? Phi al cuadrado, a ver, lambda al cuadrado phi 1 menos lambda al cubo más lambda phi 2. Ya. Reordenando un poco términos, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar menos lambda al cubo más lambda al cuadrado phi 1 más lambda phi 2 igual a 0. Y si quiero que el primero empiece con positivo, como esta es una igualdad a 0, puedo multiplicarle por menos 1 en ambos lados. ¿Cómo me queda? Lambda al cubo menos lambda al cuadrado phi 1 menos lambda phi 2 igual a 0. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces me quedó esta estructura. ¿Sí? Me quedó esta estructura. Déjenme borrar esto. Ya. Déjenme ver si hice bien, porque algo creo que me estoy omitiendo. Un segundo, ¿ya? Este por este por este. Está. Este por este me salió 0. Y este por sale 0. Este por este sale 0. Este por este. Y este por este. Ya. Profe, en vez de ese cero no es uno ¿En en el dónde, por favor? determinante. Aquí. En la última fila, al lado del segundo cero. A ver, a ver, un segundo. Repítame, por favor, disculpe. Ahí abajo, en la última ¿Aquí? fila. Sí, en ese cero de ahí no es uno. En la última fila, el 0 de aquí, Ajá, Sí, es uno. gracias. Muy amable, colega, gracias. Al transcribirle me... Aquí está el 1, ¿no? No sé. Ya.
Ajá, perfecto, muchas gracias. Entonces aquí me estaba faltando una, este por este, por este, este por este. Ya, claro, esto sí me afectaba. Ya, muy amable, colega, gracias. Entonces volvamos a sacar el determinante. Sí, este lado no nos ha de cambiar, pero probemos nomás todo. Ya, muy amable. Si ven cómo es vital transcribir bien, ¿no? Chévere, chévere, colegas, gracias. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo quedaría el determinante? Sería phi 1 menos lambda, menos lambda, perfecto. Esto, este por este, más este por este, me quedaría uno por esa, phi 3. Este phi 3 se me estaba perdiendo, uno por uno por uno. Ya, más cero. Vamos más, es más cero. Vamos a ver esto más a la izquierda. Ya sería, a ver, este por este uno por 3 y este cero ya se anula. Menos, esto por esto, cero. Cero por lo que sea cero. Menos lambda por phi 2. Menos lambda por phi 2 por uno. Ya, perfecto. Mil gracias, colega. Si no, yo ya decía qué pasó aquí. Ya, entonces ahí sí. Entonces no cambió mucho, excepto este término, porque igual es clave, ¿no? O sea, me estaba jalando ahí. Entonces ahora sí, ¿cómo queda? Menos por menos me da lambda al cuadrado y esto ya estaba, ¿no? Phi 1 menos lambda, más phi 3 uno por uno y phi 3 más lambda phi 2. Ya, y todo esto es igual a cero. Entonces ahora sí, hacemos las operaciones, me quedaría lambda al cuadrado, phi 1 menos lambda al cubo, más phi 3 más lambda phi 2 igual a cero. Reorganizo y ya de una vez que cambiemos de signos, o bueno, reorganicemos, vamos paso a paso. Por apurar es que me pasa. Menos lambda 3 más lambda 2 phi 1 más lambda phi 2 más phi 3 igual a cero. Cambiamos de signo a todo porque no da lo mismo, es multiplicar a menos 1 en ambos lados. Lambda al cubo menos lambda al cuadrado phi 1 menos lambda phi 2 menos phi 3. Esa es la ecuación. Maravilloso, perfecto. De nuevo, colega, mil gracias. Estuvo atento. Ya, sí, yo estuve menos atento, ya, entonces, ¿para qué les voy a mentir, no? A veces los profes decimos, no, me equivoqué para ver si están atentos. No, no, yo me equivoqué a transcribir. Ya, estoy un poco apurado, entonces eso a veces me pasa. Pero bueno, entonces ya tenemos esta ecuación. Vean la estructura de esta ecuación y comparémosla con la ecuación original, la de orden P o de orden 3 que nos interesa. Phi 1 y et menos 1. Entonces, ¿qué patrón encuentran aquí? Phi 2 y et menos 2 más phi 3 y et menos 3 más WT. ¿Ya? Esta es la ecuación original, la purita, la que me daría en clase de un ejercicio, me dan la ecuación. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos planteado la ecuación para obtener los valores propios de la matriz F. Entonces, si yo saco la matriz F y resuelvo el determinante de F menos lambda I igual 0, me va a quedar esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué estructura tiene? Y esta estructura incluso ya la pueden ir aprendiendo porque no hace falta volver a hacer todo este procedimiento. La estructura empieza con el lambda al cubo, o sea, el valor propio elevado al mismo orden P, x 3, 3. Luego fíjense qué pasa con lambda. Lambda va cayendo. 3, 2, 1, 0. Aquí estaría lambda a la 0, que es 1. Y en cambio, después de lambda 3, ¿qué pasa? Aparecen los coeficientes. Phi 1, phi 2, phi 3, pero con el signo cambiado. O sea, phi 1, si aquí digamos que phi 1 fuera 0,8, ¿qué tendrías aquí? 0,8 por menos, o sea, menos 0,8. Si phi 2 fuera menos 0,2, ¿qué tendrías aquí? Menos 0,2, pero multiplicado por otro menos. ¿Sí? Por el menos de acá afuera. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo en definitiva? Te va a quedar una ecuación, ¿sí? Este es el polinomio, esto se llama el polinomio característico de la matriz F, ¿no? Este es el polinomio característico de F, característico de la matriz F, ¿ya? Esto es igual de álgebra lineal, pero bueno. Entonces así se le llama, ¿no? El polinomio característico de la matriz F. Ese polinomio característico de la matriz F tiene esta estructura. ¿Por qué tiene esta estructura tan peculiar, en donde siempre va a verse así? Es por la forma de F. ¿Sí? El hecho de que F solo tiene valores importantes en la primera fila y el resto recuerden que son, una vez más, ¿no? Phi 1, Phi 2, Phi 3, 0, 0, 1, 0, 0, 1. 1, para no olvidarme. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta estructura solo la primera fila me provee gran información, el resto simplemente es una identidad. Entonces, por eso es que les queda esta estructura del polinomio característico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, volviendo a nuestra lámina, ahora eso fue para un orden 3.
Si hacemos para un orden P, está garantizado, incluso se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer, ya con el ejemplo para mí basta, que la estructura de esta igualdad es la siguiente. Les va a quedar lambda a la P, o sea, el valor propio elevado a la potencia P, siendo P el orden de la ecuación. Luego el lambda, que representa el valor propio, va a ir bajando de potencia. Entonces empiezo con lambda P, después bajo lambda P menos 1, lambda P menos 2, lambda P menos 3, hasta llegar a lambda 1 y después este que es lambda 0, que ustedes saben bien que es 1. Y aparte, esta ecuación va a tomar el coeficiente y le va a cambiar el signo. Entonces va a quedar menos phi 1. O sea, al inicio no hay nada, ¿no? Luego va a estar menos phi 1, luego va a estar menos phi 2, luego va a estar menos phi 3, hasta llegar a menos, y aquí debería decir menos, ya disculpe, ya corrijo, menos phi p menos 1 y menos phi p. ¿Sí? Entonces ahí deben estar menos, ¿no? Entonces al final uno llega hasta el último phi p ya sin lambda, ¿sí? Menos phi p. Ok, entonces permítanme ahorita mismo corrijo eso. Ya, un segundito, disculpen. Aquí estamos un poquito más arriba. Acá estamos. Acá. Ya. Aquí disculpen, me equivoqué. Debe haber hecho copiar, pegar seguramente. Ya, soy medio descuidado a veces, disculparán, ¿no? Entonces aquí va menos, menos. Al final de esta clase actualizo las láminas, ¿no? Para que tengan ya la última versión. Si es que ya imprimieron, le tachan y le corrigen, ¿no? Disculparán la molestia. Que es documento en construcción, entonces a veces estoy haciendo como tres de estos al mismo tiempo, entonces a veces uno está medio ofuscado de tantos. Pero bueno, a ver, sigamos. Entonces, estábamos aquí, ¿no? Entonces ahí sí ya está corregido. ¿Sí? Atrás, no. Entonces, colegas, la estructura de esa ecuación se va a repetir indistintamente de si es orden 3, orden 5, orden lo que sea. ¿Sí? Entonces, esta ecuación siempre se va a repetir con esta estructura. Por ejemplo, si dijéramos, a ver, tengo una ecuación de orden 2. ¿Ya? ¿Cómo se vería esta ecuación? Entonces ya le podríamos hacer directo. Sería lambda al cuadrado menos phi 1 lambda menos phi 2. Sí, se ve directo. Si P igual 4, si fuera una ecuación de orden 4, ¿cómo se ve esta ecuación? Sería lambda a la cuarta, menos phi 1 lambda 3, menos phi 2 lambda 2, menos phi 1, menos phi 1, 2, sí, phi 2, phi 3, lambda y menos phi 4, igual a 0. ¿Sí? Y se va a repetir siempre. Entonces, simplemente tomas el primer valor propio, le elevas a la potencia del mismo orden que la ecuación, le vas bajando las potencias y le empiezas a acompañar con los coeficientes cambiados de signo. ¿Ya? Al inicio puede ser un poco tedioso, pero ya con la práctica esto se va a repetir y repite y se vuelve ya tan repetitivo que es inmediato. Ok, entonces esta ecuación tiene un nombre. ¿Ya? Tiene un nombre que es un poquito largo, pero ya van a ver luego por qué. Esta ecuación o esta igualdad se le suele conocer como la inversa de la ecuación característica. ¿Ya? No confundir. Esto es el polinomio característico de f en álgebra lineal. ¿Ya? Esto es el polinomio característico de f en álgebra lineal. Pero en este contexto de series temporales, le vamos a llamar la inversa de la ecuación característica. Si esta es la inversa es porque hay una ecuación característica. Esa ecuación característica la vamos a ver más adelante, en el siguiente tema. ¿Ya? Entonces, por el momento, simplemente guardemos ese nombre. Le vamos a llamar inversa de la ecuación característica. Si quisieran ser más completos, esta es la inversa de la ecuación característica de la primera ecuación, de la original. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, obtener la ecuación inversa de esta cosa, la ecuación característica inversa, es esta de acá. ¿Ya? Ya vamos a ver ejemplos. Ya vamos a ver ejemplos y con eso se va a reforzar el concepto. Pero ahorita quiero que guarden la idea. Entonces, ¿qué hemos hecho? Sacamos los valores propios de la matriz F con la ecuación por la definición y nos quedó siempre esta misma igualdad. Entonces, ya de aquí en adelante no hace falta la operación de sacar el determinante, sino directamente quedarnos con la igualdad. ¿Ya? Incluso ni siquiera tanto falta quedarnos con la igualdad, pero bueno, vale la pena conocer de dónde sale, ¿no? Sigamos. Es decir, los valores lambda, los valores propios lambda, son las raíces de esa ecuación que acabamos de construir, o sea, de esa lambda p menos phi 1 lambda p menos 1 menos puntos suspensivos hasta menos phi p. Pongámosle ya. Entonces igual a 0, ¿no? O sea, de toda esa ecuación que teníamos escrita antes, de esa ecuación uno saca las raíces y esas raíces son los valores propios.
¿sí? Las raíces de la ecuación, de la inversa de la ecuación característica, me van a dar los valores propios, ¿ya? No es nada del otro mundo. Claro, uno dice que te toca sacar la raíz de un polinomio grado P. Ya vamos a ver que tenemos herramientas para eso. Ok, pero esa es la idea. Entonces, yo puedo sacar esas raíces y tomen en cuenta que al ser las raíces de un polinomio, pueden tomar valores reales o también valores complejos. Ya depende de qué valores estén en phi. Recuerden, por ejemplo, si es que esto fuera, si fuera orden 2. Si fuera orden 2, ¿cómo sería? Lambda al cuadrado menos phi 1 lambda menos phi 2 igual a cero. Esto es un polinomio de segundo orden, o de segundo grado, perdón, ¿verdad? Un polinomio de grado 2. Y ustedes saben que al sacar las raíces de este polinomio, dependiendo de qué valores estén acá, puede salirles valores reales, raíces reales o raíces complejas. El caso es que les va a salir un lambda 1 y un lambda 2. O sea, es una ecuación de segundo grado. Entonces habría que resolver esta ecuación de segundo grado para obtener los lambdas. ¿Sí? Claro, ya cuando tienes orden 2, bueno, está más o menos, pero con orden 3 sería una ecuación. O sea, con orden 3, ¿qué pasaría? Tendríamos con p igual 3, ¿cómo sería? Lambda al cubo menos phi 1 lambda al cuadrado menos phi 2 lambda menos phi 3 igual 0. Entonces, este es un polinomio de grado 3. Esperaríamos tres raíces. Lambda 1, lambda 2 y lambda 3. ¿Sí? Esperaríamos tres raíces. Y así, si tengo cuatro retardos, esperaría cuatro raíces y etcétera. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que en todos los casos estas ecuaciones se llaman la inversa de la ecuación característica. ¿Ya? Ok, ¿para qué quiero yo esas raíces? ¿Para qué quiero yo estos lambda? O sea, qué me van a decir esos valores propios? ¿Ya? Entonces vamos a ver en un segundo qué me van a decir esos valores propios. Pero esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, colega. O sea, uno puede sacar los valores propios de la matriz F y siempre va a ser a través de este polinomio, o sea, de esta inversa de la ecuación característica. Entonces, aquí empieza el juego. Cuando todos los lambdas son distintos, que es el caso más común, sí, es el caso más común, cuando tú sacas las raíces y te salen raíces diferentes. Cuando todos los lambdas son distintos, es posible obtener el multiplicador dinámico con las siguientes expresiones. ¿Ya? Esto lo demuestra Hamilton, esto no lo vamos a demostrar porque ya es un poco más alto, pero quiero que guarden la intuición, ¿no? Así, aquí sí solo me interesa que guarden la intuición. Resulta ser que el multiplicador dinámico que nosotros hemos estado viendo, esta derivada, que es este CJ, debe haber puesto CJ una vez aquí. Este multiplicador dinámico lo pueden ustedes escribir como una combinación lineal de potencias de los valores propios. O sea, dicho en otras palabras, ustedes pueden tomar el multiplicador dinámico y ese multiplicador dinámico se puede escribir como valor propio 1 a la j por constante 1. Valor propio 2 a la j más constante 2. Valor propio p elevado a la j constante p. O sea, es la combinación lineal de los valores propios y elevados a la j. Y desde 1 hasta p, ¿no? O sea, dicho de otra forma, digamos que tú sacaste para un orden 2. Para un orden 2, volvamos a escribir hasta que se cansen y ya se vaya memorizando, ¿no? Lambda al cuadrado menos phi 1 lambda menos phi 2 igual 0. Tomas esto, que sería una ecuación de segundo orden, te sale la raíz 1 y la raíz 2, digamos que salieron diferentes, que es lo más común. Y si te salen diferentes, entonces necesariamente tu multiplicador dinámico, derivada de y más j con respecto a wt, que es lo mismo que decir si sub j, tu multiplicador dinámico puede escribirse como c1, lambda 1 a la j, más c2, lambda 2 a la j. ¿Sí? Es decir, se puede explicar o se puede escribir el multiplicador dinámico como una combinación de esos valores propios. Y es más, las constantes también van a ser operaciones o derivaciones de esos valores propios. ¿Sí? Son unas operaciones, o sea, cada constante que está aquí nace de una operacioncita que está acá, ¿sí? Para sacar los valores de seno. Y eso también depende de los valores propios. ¿Ya? Y aparte, bueno, estas constantes van a cumplir que la suma es igual a 1. Aquí no debería decir P, qué horror. ¿Ya? Un segundo de nuevo. Ahí debería estar 1, ¿no? La suma de las constantes va a ser igual a 1. Esto es más informativo, colegas, ¿ya? Esto que estoy escribiendo ahorita, que voy a corregir porque esas constantes deben sumar 1. Esto es informativo, ¿ya? O sea, esto no es que vamos a aplicar. Quiero es que entiendan la intuición. ¿Cuál es la intuición? Hay un vínculo entre valores propios, ¿sí? Y multiplicador dinámico.
Y esa es la razón por la que buscamos los valores propios. No buscamos los valores propios solamente porque nos gusta hacer estas operaciones, estas matrices. No, no es nada de eso. Buscamos los valores propios porque con los valores propios nosotros sabemos que encontramos unos términos que están vinculados con el multiplicador dinámico. O si quieren dicho de otra forma, los valores propios me dan información del multiplicador dinámico, de cómo se comporta, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, por eso es que nos concentramos en en los valores propios de la matriz F, porque esos valores propios nos van a garantizar cierta información de los multiplicadores dinámicos. Entonces, ya pueden imaginarse que la estabilidad de la ecuación se va a estudiar viendo esos valores propios, ¿ya? Entonces, continuemos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una ecuación de orden 2, como les estaba presentando, vamos a depender de dos valores propios, ¿no? O sea, si es que nosotros tuviéramos una ecuación de orden 2, como estaba aquí, era C1 lambda 1 a la J más C2 lambda 2 a la J, ¿sí? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Que la ecuación va a depender de estos dos valores propios, ¿sí? Entonces, el multiplicador dinámico va a ser más grande o más pequeño dependiendo de esos lambda, que por cierto no quieren aparecer. Disculpen estas interrupciones con mi computador. Voy a ver qué está pasando este fin de semana porque no podemos estar así, ¿no? Bueno, aquí está el caso para 3. Ya, si es que son 3, digamos que fuera una de orden 3 la ecuación. Entonces, ¿cuántos multiplicadores, cuántos valores propios vas a tener? Uno, 2 y un C3 lambda 3 a la J, que es lo que tienen aquí abajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para orden 3 y J igual 2, sabemos que es J, el horizonte de predicción. Pues digamos que queremos el multiplicador dinámico de orden 2. Ese multiplicador dinámico de orden 2 va a depender de los cuadrados de los valores propios. ¿Sí? Ese es el mensaje. El multiplicador dinámico de orden 2 depende de una combinación de los cuadrados de los valores propios y unas constantes que se calculan con los mismos valores propios. ¿Ya? Repito una vez más, colegas, no necesitamos aprendernos esto no lo vamos a aplicar, ¿sí? Pero necesito que capten la intuición, o sea, que capten el hecho de que los valores propios tienen la información o son los que aportan al multiplicador dinámico, ¿sí? Es lo que a mí me interesa que capten, que los valores propios aportan al multiplicador dinámico. Por tanto, en vez de estudiarle al multiplicador dinámico solito, que es muy complejo ya para una ecuación de orden P, mejor estudiamos los valores propios, que esos son los que nos van a dar la información de estabilidad. ¿Sí? Eso es lo que me interesa que capten de esta parte. ¿Ya? Entonces, no me es vital que capten al detalle, aunque no es difícil, es una definición nada más, pero no me interesa que capten al detalle de dónde sale esto. Pero si quieren, todo esto está deducido en el capítulo 1 del libro de Hamilton. ¿Ok? Pero no hace falta que entremos ya a ese detalle. Entonces vamos más bien con un ejemplo. Entonces vamos al ejemplo 3. Digamos que tenemos esta ecuación en diferencias de orden 3. Es la que ya hemos trabajado antes. ¿Ya? Tenemos esta ecuación en diferencias de orden 3. Entonces, a esta ecuación en diferencias de orden 3 ya conocemos su matriz compañera, que es esta F. ¿Sí? Ya la conocemos. Es primera fila valores, última columna ceros, bloque de matriz de identidad. Para esta matriz F, ¿sí? ¿Cuál sería la inversa de la ecuación característica? Oh, perdón, sí, la inversa de la ecuación característica. Recuerden, ese es el nombre completo, no, inversa de la ecuación característica. Entonces, para esta matriz de F y para esta ecuación, la inversa de la ecuación característica es bien sencilla, ¿no? Lambda al cubo, porque es orden 3, menos 0,8 lambda al cuadrado, más 0,2 lambda, menos 0,5, y ya no hay lambda. Entonces noten, ¿qué hay que hacer? Primero tomas el lambda, o sea, el valor propio, y le elevas a la potencia del orden de la ecuación. Luego sabes que los lambda van a desapareciendo paso a paso. Y tomas los coeficientes cambiados de signo. O sea, si en la matriz les pusiste más, menos, más, en la ecuación le pones menos, más, menos. ¿Sí? O sea, ese detallecito de los signos hay que tener cuidado, ¿no? O sea, eso sí tengan cautela, ¿no? O sea, si es que la ecuación está con unos signos, esos mismos signos se ponen en la matriz F, pero en la inversa de la ecuación característica van los signos cambiados. ¿Sí? Ese detallecito de los signos sí prestenle mucha atención. Que vaya a ser que le pongan con los mismos signos y ahí si no les sale, no va a salir error.
Ok, entonces ya tenemos la matriz de f. Tenemos la inversa de la ecuación característica. Sabemos que esto a la vez es el polinomio característico de f. Polinomio característico de f. Y a la vez sabemos que lambda son los valores propios de f. Valores propios de f. Entonces, al final, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación de grado 3. Entonces, ¿qué es lo que falta? Las raíces de esa ecuación. Entonces, hay una ventaja, y esta es una cosa que tal vez les va a gustar del software que tenemos o de la extensión de Excel, y es que la extensión de Excel tiene una función para resolver ecuaciones de grado 1, 2, 3, 4, el que quieras, ¿sí? Que es la función roots, raíces. Entonces, con la función roots, ustedes ya pueden directamente sacar las raíces de cualquier polinomio, ¿sí? Entonces, usando la extracción, la función roots, que vamos a ver en unos minutos, uno puede sacar las raíces. Vean en este caso, me salen dos raíces complejas, ¿sí? Y una raíz real. Esto es bien común, o sea, sobre todo en ecuaciones de grado 2, grado 3, tranquilamente pueden salirte respuestas raíces complejas, ¿no? Y recuerden que cuando salen raíces complejas, esto es de ley. Siempre que te sale una raíz compleja, te va a salir la conjugada. ¿Cuál era la conjugada? La conjugada era, si tienes tu raíz compleja con un menos en el componente imaginario, la conjugada va a estar con raíz con signo más, ¿sí? Entonces recuerden que lambda 2 en este caso sería la conjugada de lambda 1. Entonces recuerden eso, cuando salen raíces complejas siempre salen en parejas. Sale la raíz y la conjugada. La conjugada es el mismo signo, perdón, los mismos números, pero cambiado de signo el componente imaginario. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esas serían las raíces y con eso ya nosotros podemos hacer el análisis. Y es más, podemos verificar que estas raíces, de hecho, son los valores propios de f. Eso se puede verificar, por ejemplo, con una calculadora en línea. Eso no tiene el software, no tiene eso porque no necesita. Porque si se dan cuenta, o sea, con esta ecuación ya puede sacarse, ¿no? O sea, no necesita. O al menos no he encontrado. Puede ser que la extensión tenga para sacar valores propios, pero no he visto. Si es que tiene, ya le voy a incluir la función, ¿no? Ok, entonces, como siempre, veamos este ejemplo, pero ya resuelto en nuestro Excel, ¿no? Entonces, vamos al Excel de ejemplos. Bueno, ahí tienen los ejercicios propuestos 2, no olviden de irlos avanzando. Vamos con el ejemplo 3. Pues van a ver qué fácil se hace esto así ya en la práctica. Tenemos la ecuación de orden 3, ¿sí? Tenemos la ecuación de orden 3. Tenemos la matriz de f. Y lo más importante, tengo esta ecuación, que de hecho me voy a mover un poquito para la derecha, ¿ya? Tengo esta ecuación, que es la inversa de la ecuación característica, ¿sí? ¿Cómo yo resuelvo una ecuación? Verán, esto que vamos a hacer sirve para cualquier ecuación. O sea, ustedes pueden usar Excel para resolver ecuaciones. O sea, si tienes una ecuación al cuadrado y quieres sacarle las raíces rápido, puedes usar Excel, ¿ya? Con la función que vamos a ver en este momento. Entonces tengo esta ecuación. Olvídense incluso que es la ecuación, la inversa de la ecuación característica, que esto es econometría, series temporales. Olvidémonos de eso por un momento. Es simplemente una ecuación de grado 3. ¿Cómo resuelvo una ecuación de grado 3 en Excel? Ustedes pueden armarse un cuadrito, es lo mejor, ¿no? Siempre ir en orden. Ármense un cuadrito. En ese cuadrito, ¿qué van a hacer? Yo les recomendaría lo siguiente. Pongan aquí el número de coeficientes, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? 0, 1, 2, 3. Esto les dice la potencia de lambda. Pero en este orden, desde 0, 0, 1, 2, 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? Y luego al lado pongan el coeficiente correspondiente. Si esto es, por ejemplo, ¿cuál le acompaña a lambda al cubo? Lambda al cubo está acompañado de un 1. Por eso es que aquí tenemos 1. Luego viene lambda al cuadrado. ¿Quién le acompaña a lambda al cuadrado? Menos 0,8. Entonces aquí tienen el menos 0,8. Luego, ¿cuál le acompaña a la 1? Lambda a la 1 está acompañado de un 0,2. Y ese 0,2 está acá. Luego, ¿quién le acompaña a lambda a la 0? ¿Qué es lambda a la 0? 1. ¿Quién le acompaña al 1? El menos 0,5 que está aquí. ¿Sí? O sea, simple y llanamente es por mantener el orden, ¿no? Entonces, ustedes pueden escribirlo de esta manera, colegas, ¿ya? Es una forma en la cual ustedes ya en la práctica pueden hacer lo siguiente, ¿no? Tomas tu ecuación, la inversa de la ecuación característica o cualquier polinomio, quieres sacarle las raíces, entonces pones el orden desde 0 hasta 3 o desde 0 hasta el orden que sea el polinomio y vas viendo qué coeficiente le acompaña a cada potencia, ¿ya? Entonces aquí está el 1, va el 1. Menos 0,8, menos 0,8. 0,2, 0,2. Menos 0,5, menos 0,5. ¿Ok?
Digamos que, solo para practicar, digamos que el polinomio hubiera sido lambda al cuadrado más 0.3 lambda menos 1. En ese caso, ¿cómo escribirías en Excel? Sería solamente de grado 2, entonces tendrías 0, 1, 2, ¿sí? ¿Y cuáles dirían? ¿Quién le acompaña al de grado 2? El número 1. ¿Quién le acompaña al de grado 1? El 0,3. ¿Quién le acompaña al de grado 0? El menos 1. ¿Sí? O sea, es simplemente ordenar los coeficientes desde el que tiene la potencia más baja hasta el que tiene la potencia más alta. ¿Ya? Si ustedes respetan ese orden, que es facilito de respetar, la función se encarga del resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí, como pueden ver, yo ya he dejado este espacio reservado para la función roots. Entonces voy a borrar esto de aquí. Lo único que hay que hacer, colegas, es coger más, pones roots, que significa raíces, roots, y seleccionas los coeficientes. De hecho, si vamos a la función, ese es el principal argumento que hay que darle a esta función. O sea, tú coges roots y donde dice array1 o array1, simplemente le señalas los coeficientes. Entonces ahí pueden ver que está desde el n5 hasta el n8. ¿Sí? Y aquí te van a salir el 0,5, o sea, los valores. ¿Ya? Nada más. Los otros parámetros que están aquí son para la precisión, porque esta función usa un método numérico que es a través de aproximación, no es exacto, ¿no? Es obvio, son números, entonces te va a dar aproximaciones. Eso no le toques. Déjale por defecto las opciones por defecto de aproximación y le das a aceptar. Solito, solita, la función, si estás ven lo vital, ¿no? Que es esto. Si estás en el Office 365, la última versión, solita la función te va a completar los valores. ¿Ya? Ojo, te va a venir sin nada de esto, ¿no? No va a estar ni esto, ni tampoco va a estar las raíces, no te va a venir con nada, ¿no? O sea, ni encabezado, ni nada. Solo te va a arrojar los números. Para interpretarlos, es bueno tener nuestro cuadrito, como siempre, ¿no? Un cuadrito como el que les dejo aquí. ¿Qué va a tener este cuadrito? Entonces, se organiza de la siguiente forma, verán. Si son un polinomio de orden 3, te va a arrojar 3 raíces. En horizontal. Entonces las raíces te las arroja en horizontal. Por eso le puse con una flechita. No es una raíz 1, raíz 2, raíz 3. Y cada columna te dice el componente real y el componente imaginario de la raíz. Entonces, por ejemplo, la primera raíz, o sea, el primer lambda 1, el primer valor propio 1, es igual a menos 0,128, menos 0,12, bueno, aquí estaba 889, todo esto, ¿no? Menos 0,675, que es este menos 0,675. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente decir que la raíz es la suma del componente real y más este componente imaginario. Listo. Entonces ya tienes las raíces. Igual, de la raíz 2, este es el componente real, y el imaginario, si ven, es el mismo valor, pero cambiado de signo, o sea, la conjugada. Y en el otro caso, la raíz 3 resulta ser real, ¿ya? 1,057. Listo. Entonces ya tenemos con eso, colegas, el cálculo de estas raíces, ¿sí? El cálculo de estas raíces, solo con una función roots. ¿Ya? Entonces yo les dejo esta función roots. Ustedes pueden usar esta función no solo para esta materia, sino siempre que tengas alguna ecuación de segundo grado o tercer grado, del que sea, y quieras sacarle las raíces. Entonces ya ves que no necesitas ni calculadora, nada. Todo es a Excel, ¿no? O sea, es increíble, pero el Excel puede hacer muchas más cosas de las que suponemos, ¿no? Por eso es que me gusta enseñar en Excel, porque Excel es una herramienta que todo el mundo usa, más o menos, lo que sea, y entonces ya de una solo cargas el solver y cargas el paquete y ya tienes tu función roots. ¿Ok? Entonces, así sacamos, colegas, esas raíces. También podríamos verificar, ¿sí? Los valores propios de la matriz de F. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo un enlace en donde ustedes pueden intentar sacar los valores propios de F. En inglés, los valores propios, o sea, estos lambda, valores propios, en inglés se les suele llamar los eigenvalues. Los eigenvalues. ¿Sí? Entonces, son los valores propios, ustedes en inglés les van a encontrar como eigenvalue, pues que aquí está eigenvalue, ¿no? No lo vamos a hacer ahorita porque estamos ya un poquito cortos de tiempo, pero voy a ver si tal vez la misma función, el mismo paquete no tiene valores propios para la matriz. Si ya tiene, entonces ni para qué entrar ahí, pero si acaso quieren explorar, ahí ustedes pueden ver cómo se sacan valores propios usando un software en internet, ¿no? Pero eso es ya por curiosidades, solo para verificar que les va a salir lo mismo. Porque en la práctica, con roots, ya tienes todo. O sea, aquí ya tienes las raíces, ya tienes todo. ¿Ya?
Yo no sé qué hice aquí. Ah, bueno, aquí creo que he probado con otra ecuación. Sí, aquí he dejado otra ecuación, me he olvidado de borrar. Bueno, ¿qué ecuación sería esta? Si ven que aquí están ya solo los coeficientes y las raíces, ¿no? Me he olvidado de borrar. Pero ya aprovechemos que está ahí. ¿Cuál sería la ecuación? La ecuación sería yt igual a, ¿qué hablo? La inversa de la ecuación característica, digo, ¿no? 1, 2, 0. A ver, esto sería 0, 1, 2, 3. Ah, es un 4. Esto sería lambda a la 4 más 0,3 lambda al cubo, ¿sí? 0,3 lambda al cubo, más a menos 0,2 menos 0,2 lambda al cuadrado, más 0,1 lambda, menos 0,1. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí he de haber estado planteando un ejercicio. Entonces aquí he dejado esta ecuación. Entonces vean, tengo esta ecuación, ¿sí? Tengo esta ecuación. Si quiero resolverle, simplemente escribo los coeficientes en este orden y aplico la función roots, ¿sí? Recordando que las raíces vienen en horizontal y el componente real e imaginario son cada columna. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería una raíz de esta ecuación? El lambda 1, por decirles. Sería 0,02 menos 0,486i. ¿Ya? Entonces ahí está una raíz. ¿Sí? Una raíz compleja. Listo. Entonces vean eso, ¿no? O sea, Excel te saca estas raíces complejas. No creerían. Ok, entonces ya voy a borrar esa de ahí porque nos está estorbando, pero ese sería un ejemplo, ¿no? Por alguna razón debió quedar ahí, ya ni me acuerdo. Listo. Entonces ya hemos visto cómo podemos sacar los valores propios, ¿sí? De la matriz compañera de la Y. ¿Y por qué nos interesan los valores propios? Porque, como les había dicho, uno puede escribir el multiplicador dinámico como una combinación de valores propios. C1 más C2 lambda 2J más puntos suspensivos más C sub P lambda P a la J. O sea, yo puedo escribir, o yo sé que el multiplicador dinámico depende de los valores propios. ¿Ya? Es un resultado que obtiene Hamilton. Entonces yo sé que los valores propios me dan información del multiplicador dinámico. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya sabiendo cómo sacar esos valores propios, bueno, y les dejo aquí igual unos ejercicios, ¿no? Para que ustedes traten de sacar por su cuenta. Eh, función roots, ¿no? La función roots es ahí toda, ¿no? Entonces ahí les dejo estas ecuaciones que son las mismas del caso anterior, ¿no? Creo. Entonces ahí les pido plantear la matriz compañera y obtener los valores propios y también plantear la inversa de la ecuación característica y obtener las raíces y verificar que todo coincide, ¿ya? Esto lo harían en internet, o sea, verían ese enlace que les comparto para sacar los valores propios o si es que encuentro la función, aplicarían la respectiva función. Pero lo más importante es sacar las raíces, ¿no? O sea, que tienen los dos ejercicios de práctica, ¿no? Para que ustedes vean si pueden plantear la ecuación, sacar los valores propios y ver que todo sale. Bien, vamos ahora sí a nuestro objetivo central. Este es el objetivo central de todo, la estabilidad. O sea, no es que sacamos valores propios porque sí, queremos saber estabilidad. Entonces, captemos la intuición. Si el multiplicador dinámico lo puedo escribir como esta suma, más C2 lambda 2 a la J, más puntos suspensivos, más C sub P lambda P a la J. Entonces, digamos que yo quisiera que el multiplicador dinámico sea estable. ¿Qué debe pasar para que este multiplicador dinámico sea estable? La intuición que me diría que los valores propios sean bajos. Si los valores propios son bajos, son pequeños, entonces esos números pequeños elevados a una potencia, ojalá tarde o temprano se estabilicen. Y entonces el modelo será estable. En cambio, ¿qué debe pasar para que el modelo se vuelva explosivo? Que los valores propios sean muy altos. Pero tal vez no todos. Quizás solo un hito y ya te destruye el modelo. O sea, con que uno sea muy alto les va comiendo al resto. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que uno puede deducir la estabilidad de los multiplicadores dinámicos según el comportamiento de los valores propios. ¿Sí? Y esa es la esencia del modelo, de este tema de estabilidad en el caso de ecuaciones de orden P, ¿no? Entonces, a partir de los valores propios, ¿sí? A partir de los valores propios, que también ya sabemos que son las raíces de la inversa de la ecuación característica, se puede encontrar diferentes tipos de estabilidad. ¿Ya? ¿Qué tipos de estabilidad vamos a encontrar? Vamos a encontrar en la mayoría de casos que ya conocemos. Entonces, primer caso, cuando todos los valores propios son reales, todos son distintos y cumplen, vean esta condición, que el valor propio tenga un
un valor absoluto menor a 1. ¿Sí? O sea, ¿qué significa eso? Todos los valores propios son reales, o sea, no te salieron raíces complejas. Todos son diferentes, a veces salen iguales, pero ya en la práctica es muy raro, casi nunca. Y resulta ser que el valor absoluto es menor a 1. En ese caso, ¿qué podemos imaginar? Por ejemplo, digamos que los lambda te salieron lambda 1, 0.28, lambda 2 igual a 0.1, lambda 3 igual a menos 0,3. Digamos que era una ecuación de orden 3, ya digamos que P igual 3. En ese caso, ¿qué estamos diciendo? Todos los valores propios te salieron con valores que en absoluto, o sea, si me olvido el signo, son menores a 1, son pequeños. Podemos decirlo así, pequeño. En este contexto, pequeño significa menor a 1. ¿Ya? ¿Qué será de esperar si todos los valores propios son pequeños y el multiplicador dinámico depende de esos valores? Es de esperar que el modelo sea estable. ¿Sí? Entonces, en este caso, el modelo es estable. O sea, los multiplicadores dinámicos decrecen con algunos valores propios aportando tendencias monótonas, ¿sí? Y otros pueden aportar tendencias oscilatorias. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Volvamos a ver el multiplicador dinámico. Aquí está el multiplicador dinámico y sabemos que el multiplicador dinámico está combinando valores propios. Tomemos este mismo ejemplo. ¿Cómo se vería el psi sub j para este orden 3, este que acabo de escribir? Sería constante 1 por 0.8 a la j, más constante 2 por 0.1 a la j, más constante 3 por menos 0,3 a la j. ¿Ya? Si se fijan, cada uno de estos se parece al phi 1 a la j. ¿Sí? O sea, se parece, es bien parecido. Sino que en vez de tener phi, que estamos teniendo ahora? Lambda. Lambda i a la j. O sea, eso es todo. O sea, el análisis de estabilidad cambia en el sentido de que si antes trabajábamos solo con el phi en orden 1, en orden P trabajamos con lambda, o sea, con los valores propios. Es más, ya pueden intuir que en el orden 1, phi también es el valor propio. Pero como es orden 1, entonces no dice nada. Pero desde orden P sucede esto. Los lambda se van a comportar como lo que antes se comportaba el phi. Entonces, si uno a veces quiere aprenderse ya muy de memoria, aunque no les recomiendo, pero si uno quisiera, ¿cuál sería la cuestión a aprenderse? Si en orden 1 analizamos phi, en orden P analizamos lambda. Listo. Ya, o sea, eso está justificado por todos los pasos que hemos hecho antes. Entonces, vamos a este ejemplo. Si cada uno es como que tuviéramos un phi, ¿qué pasaría con este elemento? ¿Cómo era la función impulso-respuesta en ese caso? Ya ni siquiera tenemos que hacer los cálculos. ¿Cómo era? Si yo ponía en este eje J y aquí va el phi J, pero ahora en vez de phi le voy a poner el lambda J. Lambda 1 la J. ¿Qué va a pasar con esto? Esto va a ser un factor que va a ir así, ¿no? Ya sabemos, por lo que hemos visto en clase. ¿Qué va a pasar con el otro término? Igual, ¿no? O sea, si yo pongo aquí el J, aquí pongo el lambda 2, este es lambda 2, ¿no? El 0,1. Lambda 2 a la J, igual, es un número menor. Esto es sabemos que el 0.8 es menor a 1 en valor absoluto, igualmente el 0.1 en valor absoluto es menor a 1. Es lo mismo, me va a dar estable. Monótono estable. Va cayendo, va cayendo, va cayendo. ¿Qué va a pasar en este otro caso? Este es menos 0,3. Entonces, si yo le dibujo, aquí estaría J, y aquí estaría el lambda 3 a la J. ¿Qué sucede? Primero, en valor absoluto el menos 0,3 es 0,3 y eso es menor a 1. Estable. Pero hay un menos. ¿Qué pasaba cuando había menos y le poníamos una potencia? Recuerden, oscilación. Siempre empiezas en 1, ¿no? Todos estos ya saben que empiezan. Cuando pones aquí el 0, siempre empiezas en 1, ¿no? 1, 1, 0, 1. Pero luego, ¿qué va a pasar? Baja, sube, baja, sube, baja, sube, pero estable, ¿sí? Entonces, al final, el multiplicador dinámico de esta ecuación, ¿qué va a hacer? Va a combinar estos tres comportamientos. Va a combinar el comportamiento estable que aporta el primer valor propio positivo, monótono. Si recuerden que estos, bueno, todos obviamente son estables. Este es monótono, o sea, baja así monótonamente. Este también es monótono. Este es oscilatorio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, colegas? Se van a combinar en este multiplicador dinámico el comportamiento o la dinámica monótona que aporta el primer valor propio, el otro valor propio también aporta dinámica monótona, pero el tercer valor propio aporta dinámica oscilatoria, ¿sí? Entonces van a combinar estas tres dinámicas.
el resultado final ya depende de los valores. A veces sucede que el más grande domina al inicio, ¿sí? Pero depende. O sea, ya no nos vamos a preocupar mucho de cuál domina. Puede dominar el monótono o puede dominar el oscilatorio, no sabemos. Lo que nos va a importar ahora, ¿qué cosa? Es la estabilidad. Sea que baje monótonamente o sea que tenga oscilaciones, al final todos los valores propios tienden a cero cuando J crece. Como todos tienden a cero, el multiplicador dinámico también va a tender a cero. ¿Sí? Ese es el chiste aquí, colegas. O sea, el chiste es que a la final todos estos valores, por más que aporten monótona o oscilatoriamente elementos dinámicas, si todos los valores propios son reales, distintos y tienen valor absoluto menor a uno, el modelo es estable. ¿Sí? Esa es la idea. Repito, ¿no? Algunos aportan tendencias monótonas, como estos dos de aquí, otros pueden aportar tendencias oscilatorias, como este negativo, pero todo es estable. ¿Ya? Este es el mundo ideal, o uno de los mundos ideales, ¿no? Tener todo estable. Entonces, en la práctica, cuando tienes un modelo estable, cuando los valores propios te salen con valor absoluto menor a uno. ¿Sí? Claro, esto es cuando son reales. Ya vamos a ver otros casos, ¿no? Vamos al caso 2. Digamos, cuando todos los valores propios son reales, distintos, pero hay un caso al menos hay un caso donde este lambda es mayor a uno. Un caso, ¿sí? Me gana borrar la ecuación, pero bueno, a ver, ¿cómo me quedaría si tengo un caso? Entonces, mi multiplicador dinámico, ¿qué sería? Entonces, digamos que ahora en vez de ponerle menos 0,3, digamos que le pongo menos 3. Solo un caso. El resto sigue igual, pero uno resultó ser con un valor absoluto mayor a uno. ¿Cómo me va a quedar esta combinación? Sería C1, 0,8 a la J, que es lambda 1, ¿no? Esto es lambda 1, ¿no? Más C2 por 0,1 a la J, que esto es lambda 2, más C3 por menos 3 a la J, que es lambda 3. ¿Qué dinámicas me aportan cada uno? El primero sé que me aporta dinámica estable, monótona, porque es positivo. El segundo también sé que me está aportando dinámica monótona, porque es positivo y menor a 1. ¿Qué me aporta el tercero? El tercero, si aquí escribo J y aquí pongo lambda, lambda es esto, lambda a la J, ¿qué va a pasar? Es menos 3, por el menos oscilatorio, pero es 3. El cuadrado de 3 es 9, el cuadrado va a dar 20, el cubo me va a dar 27, la cuarta me va a dar 81, o sea, ¿qué está pasando? Es un oscilatorio, por el menos, pero es un oscilatorio explosivo. Y así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos un estable, otro estable, pero tenemos un inestable. ¿Cuál domina? Por lógica, si estamos combinando estos tres, lo más probable, no es lo más probable, es el hecho, domina el inestable. ¿Sí? Entonces, basta con que de tus valores propios, uno haya salido con valor absoluto más grande que uno, un hito, y eso ya te genera inestabilidad. O sea, este la fregó. Este lambda 3 que está ahí la fregó porque provoca que tu modelo se vuelva inestable. Inestable oscilatorio, ¿no? Le va a aportar un comportamiento inestable oscilatorio. Entonces, lo más probable es que tu modelo a corto plazo se vea estable, ¿sí? Al inicio se vea estable, pero si sigues aumentando el horizonte de predicción, luego de que veas que inicialmente es estable, empieza a generarte una oscilación explosiva, ¿sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, este es el otro caso. Entonces, ¿cuál es el caso? Que cuando todos los valores propios son reales, distintos, pero hay un hito que la friega, o sea, hay uno, al menos, puede haber más, ¿no? Si tienes más, peor todavía. Pero si al menos hay un caso con valor propio cuyo valor absoluto es mayor a uno, tienes un modelo inestable. Entonces, mientras que a corto plazo, el efecto del valor propio no necesariamente domina. Si vieron, ¿no? O sea, al inicio puedes tener oscilatorio pequeño, domina en los monótonos, ¿sí? Recuerden que se promedia con los efectos de los demás valores propios. Eso a corto plazo, y no sabemos cuánto es corto plazo aquí, puede ser uno, dos, tres, no sabemos. Pero a largo plazo termina generando un comportamiento inestable. Y la tendencia puede ser monótona o explosiva según el signo que tenga esto. Si tienes un menos, va a ser, o sea, a largo plazo puede estar dominando un comportamiento oscilatorio. Si tienes un más, digamos que salió más 3, vas a tener comportamiento monótono. Pero no vale mucho la pena aprenderse eso. ¿Por qué? ¿Qué tal si tienes 2? O sea, digamos que el lambda 2 era 8,1. Entonces, ¿qué tienes? Tienes una mezcla de explosivo monótono
y expresivo oscilatorio. O sea, en pocas palabras, ya tu modelo se está fregando. ¿Ya? Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que debes esperar? Cruzar los dedos y que te salgan valores absolutos menores a 1. Sí, o sea, este es el caso que queremos. Este de aquí es el caso que buscamos. Recuerden que lo que queremos siempre es que el modelo sea estable. Si el modelo es inestable, se generan problemas, ¿no? Entonces buscamos que el modelo sea estable y para que sea estable se requiere que este valor propio, o todos los valores propios tengan valor absoluto menor a 1. ¿Bien? Ok, eso son los primeros dos casos. Ahora, alguien puede preguntarse, pero ¿y qué pasa con las raíces complejas? Las raíces complejas también juegan, obviamente, aquí, porque las raíces complejas van a aportarle al multiplicador dinámico. ¿Qué sucede en ese caso? Entonces, estos son unos casos nuevos que no teníamos antes. Obviamente no teníamos antes. ¿Qué nos van a decir? Entonces, aquí ya tengo también señalado, ¿no? Caso 3. Digamos que tienes todos los valores propios distintos, pero algunos son reales y otros son complejos. ¿Ya? ¿Sí? O sea, ¿cómo quedaría? Digamos, o algunos de los ejemplos que vimos, ¿no? Digamos que te salió lambda 1 igual 0,8 menos 0,2i, luego te salió lambda 2 igual 0,8 más 0,2i, y digamos que lambda 3 te salió 1,04, ¿ya? Digamos. En ese, ya, chévere, gracias por avisarme. Bien, entonces, en ese caso, muy amable colega, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Lo que hay que hacer es tomar en cuenta que esto se va a desglosar en subcasos, ¿ya? Como es complejo, ya no es tan fácil, ¿no? O sea, bueno, ¿y qué hago con un complejo aquí? No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, pero de esta manera vamos a al menos dejar planteando los casos. Entonces, verán, primero, ¿no? Cuando tenemos valores propios complejos, como estos que están aquí, la definición de estabilidad va a depender de algo que se llama el módulo de ese número, ¿ya? El módulo. ¿Qué es el módulo de un número complejo? ¿Ya? El módulo del número complejo que le vamos a llamar R para seguir a Hamilton es simple y llanamente coge estos numeritos, elévales al cuadrado y súmales. Esto menos, ¿no? Menos 0,2 al cuadrado. Y súmales. Eso le vamos a llamar el módulo. ¿Ya? ¿Por qué le vamos a llamar el módulo? Eso lo vamos a ver. Bueno, veámoslo de una vez mejor, porque si no queda esa idea suelta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto del módulo? ¿Ya? Imaginen, colegas, que ustedes, ¿cómo se grafica un número en el plano cartesiano? Un número. Olvidémonos un momento del componente imaginario. ¿Cómo se ve el componente real? Tomas la recta de los reales, ¿verdad? Y en la recta de los reales dices, el 0,8 está por aquí. ¿Ya? Así se dibuja un número real. Es lo que hemos aprendido, ¿no? ¿Cómo se dibuja un número complejo? Coges y pones otro eje, y en ese otro eje pones el componente imaginario. Entonces, ¿cuál es el componente imaginario en este caso? Menos 0,2. Está por acá. Menos 0,2. Entonces, fíjense, si tú cruzas componente real y componente imaginario, te sale un vector. ¿Sí? Entonces, así es como se dibujan usualmente los números complejos. Los números complejos son un cruce del eje de los reales con el eje de los imaginarios. Y tú tienes un vector. Ese vector que está aquí, lo pueden imaginar como un triángulo rectángulo, ¿ya? Donde tienen que un cateto es 0,2, olvidándome el signo, y el otro cateto, ¿cuánto es? 0,8, ¿sí? 0,2, 0,8. Entonces, ¿cuánto es la hipotenusa? Esa hipotenusa es la que le llamamos módulo. Entonces, la hipotenusa, como ustedes saben, es la raíz de el cateto opuesto. En este caso, el cateto opuesto sería 0,8 al cuadrado. Bueno, no, bueno, los catetos al cuadrado, ¿no? ¿Qué cateto opuesto? Eso es para ángulos, ¿ya? Entonces, es así, ¿no? Entonces, este es el módulo. Como es un cuadrado, no importa que aquí esté menos, porque el menos se va a anular, ¿no? Menos por menos siempre sale más. ¿Ok? Entonces, el módulo, esto de aquí se llama el módulo del número, y este es el módulo del número complejo. Ese módulo es el que nos va a ayudar a encontrar la estabilidad. ¿Sí? Es el módulo. ¿Ya? Me adelanto para que se lleven la intuición. Si el módulo es muy grande, si el módulo es muy grande, ya pueden imaginarse que el valor propio genera inestabilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Que el módulo sea pequeño. O sea, vamos a querer que para todos los números que obtengamos, para todo i, el módulo de esos números sea menor a 1. Eso va a significar estabilidad.
¿Sí? Ok. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto, solo para ya guardarlo en la cabeza, ¿qué es lo que debemos nosotros considerar? Que en el caso de los números complejos, la cosa es un poco, obviamente, más compleja, va a depender del módulo, la estabilidad. En el caso de los números reales, ya vieron, no pasa nada, es casi como el mismo tema del orden uno. Si todos los números, todos los valores propios me dan un valor absoluto menor a uno, estable. Si por ahí aparece un desgraciado que tiene un valor absoluto mayor a uno, inestable. ¿Sí? Entonces ya con ejercicios hemos de ir reforzando esas intuiciones, pero ya para que las vayan guardando en su cabeza, ¿no? Entonces con eso, colegas, la próxima clase sí o sí tenemos que ya cerrar el tema de estos multiplicadores dinámicos. ¿Ok? Listo. Entonces con eso damos por cerrado el video de la sesión de hoy y quedamos listos para en el próximo video terminar de hacer el análisis de estabilidad en orden P. ¿Ok? Listo, colegas. Entonces, disculpen tanta raya, pero aquí detenemos el video.